Bienvenidos niños, esta es la clase virtual del curso de Ciencias Sociales para el primer y segundo año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y hoy vamos a hablar de los grandes descubrimientos geográficos producto de los viajes de los que hablamos la semana pasada y la expansión europea, y también vamos a hablar de los viajes de Francisco Pizarro. Fueron Portugal y España los principales países de Europa que intentaron ampliar sus conquistas y sus territorios. ¿Para qué? Sobre todo para el comercio. Pero dentro de los más importantes, aunque estuvieron varios, como Enrique el Navegante, estuvo Álvarez de Cabral, etcétera, el principal fue Vasco da Gama, porque sienta las bases de lo que después sería la navegación de Portugal. Y en el caso de España, el principal, perdón, fue Magallanes, Fernando de Magallanes. ¿Cuál es la diferencia entre Fernando de Magallanes, por ejemplo, y Cristóbal Colón? Es que Cristóbal Colón lo hace con un afán monetario. Busca una ruta para seguir negociando con la India sin tener que pasar por el centro de Europa y que les quiten todo el dinero o ganar menos dinero. Ellos querían una ruta directa con las Indias, con China, con el Oriente, para poder negociar sus especias, sus telas, etcétera. Sin embargo, llega a América. En cambio, de Magallanes lo que intentaba era lograr demostrar que la Tierra era redonda. Él tenía un fin científico. En cambio, Cristóbal Colón tenía un fin monetario, un interés económico. Al mismo tiempo, Fernando de Magallanes era un tipo valiente que opta por un viaje más arriesgado y más largo, a diferencia de Cristóbal Colón, que opta por lo más sencillo y por una manera de no complicarse. ¿De acuerdo? De esta manera, ambos países se convierten en potencias. ¿Por qué? Porque ambos conquistan muchos territorios y Portugal y España logran tener territorios en África, en Oceanía, en América, etcétera. Eso hace que ellos como potencias nacionales crezcan en Europa y se originan conflictos entre ellos. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar también, muchachos, que las consecuencias de esta invasión, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, una revolución en botánica y una revolución geográfica, porque antes se creía que el mundo terminaba en Europa. Y ahora apareció un nuevo continente, entonces habían nuevos animales y nuevas plantas. Al mismo tiempo se originó la explotación, ¿no? Como los indígenas y los africanos eran poco menos que animales, entonces eran explotados como animales, ¿no es cierto? Y las razas aborígenes fueron exterminadas. ¿Por qué? Porque obviamente tenían que darle paso al progreso español, ¿no es cierto? El progreso que venía a asesinar y a masacrar y a matar para robar el oro y la plata. ¿De acuerdo? Políticamente, España y Portugal se convierten en potencias europeas. Y esto hace que el resto de Europa como que les tenga ligero respeto y las guerras empiezan con Francia, con Alemania, con Inglaterra. ¿De acuerdo? También recordemos que acá en Sudamérica y en todas partes existían sus propias religiones, cada religión con sus propios defectos y virtudes, pero al momento de conquistar tantas partes del mundo, siendo ambos, España y Portugal, países cristianos, impusieron su religión. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a estudiar un poco lo que son las expediciones de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro tuvo tres viajes. En el primer viaje no llega muy lejos porque tiene miedo, sus barcos son atacados, ¿no es cierto?, por el cacique de las piedras y como venganza, Diego de Almagro hace quemar a la tierra del cacique de las piedras. En el segundo viaje, cuando llegan a la isla del Gallo, reciben la noticia de que tienen que volver. Les dice el gobernador de Panamá que tienen que volver, tienen que regresar. Entonces Francisco Pizarro genera esa famosa escena de los 13 de la isla del Gallo. ¿Por qué? Porque dibuja una línea en el piso y dice, los que quieren ser pobres en Panamá, vayan para allá, o perdón, quédense acá, y los que quieren ser ricos y descubrir nuevos territorios, pasen la línea. 13 pasaron la línea y esos 13 se convirtieron en los 13 de la isla del Gallo, ¿no es cierto? Esos 13 llegan a la isla Gorgona. Y en la isla Gorgona esperan un tiempo, pasan 6 meses. Con el tiempo logran convencer a alguien que los lleve hasta Perú. Y el primer lugar que visitan en Perú lo llaman Nueva Valencia. Es una ciudad importante, que la primera ciudad importante que habían encontrado.
¿De acuerdo? Eso es en el segundo viaje. Y finalmente en el tercer viaje parten otra vez de Panamá, porque habían regresado a Panamá, van por la región del Coaque, donde encuentran al cacique Tumbalá, ¿no es cierto? Y se enteran que en Perú había una guerra civil. Bueno, siguen avanzando hacia el sur y llegan a Tumbes. Y en Tumbes, en el Valle del Chira, ¿no es cierto?, fundan una ciudad, la primera gran ciudad española en territorio inca, que se llama la ciudad de San Miguel. ¿De acuerdo? Así, con 110 hombres nada más y con 60 de infantería y con 67 de caballería, Francisco Pizarro continúa hasta Cajamarca, invita a Atahualpa a un almuerzo, en el almuerzo le pone una trampa y lo captura. El resto lo sabemos todos, muchachos. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.